Buenas tardes, amigos de la radiobiología. Hoy vamos a seguir hablando sobre conceptos básicos que fundamentan la práctica clínica actual, pero que se elaboraron hace 40 años. Y es que nada menos que en 1983, tres pioneros de la radiobiología de la Universidad de California y del MD Anderson en Houston desarrollaron el concepto de la dosis equivalente. Esto antecedió al concepto de la dosis efectiva biológica de la que hablamos el otro día, desarrollada por Jack Fowler. Entonces, la virtud del cálculo de dosis equivalente es que permite, solo con las cuatro reglas básicas de cálculo aritmético, sumar, restar, multiplicar y dividir, y sin conocer los valores absolutos del parámetro alfa y el parámetro beta del modelo lineal cuadrático, permite hacer algo fantástico, que es saber en diferentes regímenes de fraccionamiento si la dosis biológica que se administra es equivalente, es superior o es inferior. Y para desarrollar estos cálculos y dejarlo todo muy clarito, tenemos hoy con nosotros al doctor Amadeo Valls, que nos va a explicar un poquito en qué consiste la dosis equivalente. Bueno, vamos primero a compartir nuestra pequeña presentación de la pantalla. Ahí estamos, ¿vale? Y la fórmula que estamos o que vamos a estar utilizando a lo largo de esta pequeña charla es la que estáis viendo aquí a la izquierda, ¿vale? Esa dosis equivalente a 2 Gray, fraccionamiento convencional desde que la memoria tiene recuerdo, y como veis ahí, es simplemente un despejar una ecuación, una igualdad, ¿vale? Abajo tenemos la B a 2 Gray, como estáis viendo, 1 más 2 Gray, el fraccionamiento convencional, el alfa beta que consideremos, de tejido sano, de tumor, lo que corresponda, y arriba tenemos nuestra B, la B que tendremos calculada y la que queremos hacer equivalente a 2 Gray para poder tener una, una visión un poquito más normalizada de la situación con respecto a otros estudios, otros ensayos, ¿vale? Y poder aplicar a conveniencia nuestra equivalencia, ¿vale? De nuestro problema. Y sin más Muy dilación, bien, pues vamos a pasar. sí, si te parece, Amadeo, vamos a entrar en problemas prácticos y vamos a plantear tres casos clínicos. Pero bueno, antes que nada, y por el interés histórico que nos mueve también al organizar estos seminarios, os hemos traído aquí el artículo de Withers, Thames y Peters, tres, digamos que no solo pioneros, sino autores muy afamados en cuestiones radiobiológicas. Rodney Withers, de la Universidad de California, y Howard Thames y Lester Peters, en ese momento en el MD Anderson de Houston, ambos colaboradores del doctor Gilbert Fletcher, que imagino que todos conocéis, al menos por el aplicador Fletcher Sud del CLOS que eh, habéis utilizado o utilizáis aplicadores similares actualmente en la braquiterapia ginecológica. La gráfica genial de Withers sobre la dosis efectiva biológica ya la vimos en el seminario anterior. Y entonces, Amadeo, te voy a presentar tres problemas diferentes para que nos expliques cómo se utiliza la dosis equivalente en 2 Grays. Normalmente en el tratamiento de tumores de cabeza y cuello yo establezco un límite de dosis máxima para el cordón medular, que siguiendo la tabla Quantec, pues corresponde a 50 Grays. Sin embargo, me propongo irradiar un gran tumor hipofaringio con voluminosas adenopatías con intención paliativa, ya que el paciente es incurable por un estado general muy deteriorado y una esperanza de vida corta. Entonces, hay publicado
un régimen paliativo con muchos pacientes, con cientos de pacientes. El autor es Mohanty y este es un régimen bastante efectivo para paliación en cabeza y cuello y muy tolerable. Es de 5 fracciones de 4 Grays, que tenemos ahí la referencia. Entonces, Amadeo, ¿cuál debe ser la dosis máxima? ¿Cuál debe ser mi límite de dosis máxima para el cordón medular si utilizo el régimen de 5 fracciones de 4 Grays? Bien, pues entonces lo que habrá que hacer es, teniendo en mente la fórmula que hemos visto al principio de la charla, es pues considerar cómo lo primero que tenemos que hacer es convertir el fraccionamiento que queremos aplicar a una dosis biológica efectiva, ¿no? Vamos a asumir que el alfabeto de cordón medular es de 2. Eso es lo que la médula, sobre todo la cervical, la más alta suele ser, esa es el alfabeto que se usa. No vamos a entrar en por qué son 2, simplemente es 2, ¿vale? Con lo cual, en la fórmula, como ha dicho al principio de la charla, el doctor Roma Santa, Pérez Roma Santa, es tan fácil como lo que estáis viendo aquí. Es aplicar la fórmula, el fraccionamiento por la dosis por fracción, la dosis por fracción, el alfabeto, y esto nos daría una B, una dosis que una de las cosas que le falta a esta fórmula es que esta B, si no queremos tener malas interpretaciones, debería de tener aquí un subíndice. Y ese subíndice, que lo veréis en algunas publicaciones, cuando está, es ese alfabeto. Esa B es calculada para qué alfabeto. Si solo pones B y llegas al final a un número de 60, pero son 60 Gray, 2. Una vez de 2. Ahí falta el subíndice. Siempre la notación científica o la notación interesante sería que esa bit o esos 60 Gray tienen que tener un subíndice diciendo con qué alfabeto lo has calculado, para no equivocarte cuando hagas números. Bien, pues como hemos dicho desde el principio, lo único que necesitaríamos entonces es despejar o enfrentar las dos ecuaciones y despejar la dosis equivalente a 2 Gray, que es lo que tenemos aquí debajo, ¿no? Tendríamos nuestra vez calculada, que la pasaríamos, estos 60 lo pasaríamos arriba, y luego haríamos el cálculo de la vez del fraccionamiento convencional, de manera que al final tendríamos una dosis de 30 Grays equivalentes a un fraccionamiento de 2 Gray. Eso está por debajo de los 50 Gray que nos dice que tendríamos que tener como dosis máxima, recordando que el cordón medular es eso, un cordón, un órgano, el típico órgano en serie, de manera que cualquier dosis por encima de esa podría hacer un daño medular. Bien, en resumidas cuentas, en este caso tenemos que este fraccionamiento es seguro para la médula. ¿No es así, doctor Pérez Roma Santa? Muy bien, con el régimen de Mohanty no hay que tener preocupación de coger mucho volumen medular porque realmente la dosis que estamos dando en la moneda de cambio, que es la dosis equivalente en 2 Grays, pues administramos solo 30 Grays, con lo cual el régimen va a ser tolerable. Como veis, las fórmulas que hay detrás de vuestras aplicaciones de móvil son muy sencillas, así que lamento desilusionaros pensando que tenéis unas aplicaciones muy sofisticadas. Básicamente lo que hacen las aplicaciones es lo que acabamos de hacer ahora mismo. Bien, pues vamos al siguiente caso, Amadeo. Vamos a ponerlo un poco más difícil. Bien, el caso 2. Caso 2. El tratamiento convencional en mi centro para el cáncer de vejiga consiste en la irradiación de toda la vejiga hasta 64 Grays en 32 fracciones. Pero he leído que en la experiencia de 2 ensayos clínicos ingleses se puede conseguir la misma eficacia clínica manteniendo el mismo nivel de toxicidad vesical y administrando solo 20 fracciones, hasta una dosis total de 55 Grays. Pero me pregunto, ¿es cierto que radiobiológicamente es equivalente 64 Grays en 32 fracciones que 55 Grays en 20 fracciones? Doctor Valls, demuéstrenoslo. Venga. Y además parece que a los ingleses les gustan mucho las 20 fracciones, que también aplica, por ejemplo, en pulmón y en algunos otros sitios. Bien, pues vamos otra vez a repetir el procedimiento. Vamos a utilizar 32 fracciones y un fraccionamiento convencional de 2 Gray y vamos a usar en este caso un alfabeto de 5, ¿vale? Aquí no vamos a discutir, podrían ser 3, pero bueno, para la vejiga el rango puede estar entre 3. Aquí hemos utilizado un 5 por no poner siempre los mismos valores. Esos valores estandarizados de 3 o 2 para órganos de riesgo y 10 para tumores. He puesto 5 por variar un poquito y porque ajustemos un poco
o variemos un poquito los cálculos. Pero lo mismo de antes. Vamos a utilizar, aquí he puesto el índice, de manera que al tratamiento convencional, la dosis biológica efectiva, no equivalente, efectiva, como dijimos en el primer vídeo, la tendríamos alrededor de los 89,6 Gray. Coma, punto y una tontería. Punto o coma. En este caso, punto. Cuando igualamos y despejamos a la dosis equivalente a 2 Gray, el tratamiento convencional, estaríamos situados en 64. Ese sería el equivalente, lógicamente, ¿por qué? Porque venimos de eso. Ese es el fraccionamiento convencional que estamos usando. Pero cuando ahora queremos compararlo con el alternativo, después de haber hecho la tontería de calcular la dosis equivalente a 2 Gray de un fraccionamiento de 2 Gray, tenemos que el cálculo del esquema alternativo sería, pues, asumiendo el mismo alfa beta, asumiendo el fraccionamiento diferente, la fracción de 2,75, tendríamos que una vez que multiplicamos, restamos, dividimos y multiplicamos, como ha dicho Luis, tendríamos que esa vez la situamos en 85. Cuando despejamos poniendo la B85 frente a la B que calculamos para el fraccionamiento convencional, nos sale que la dosis equivalente a 2 grays estaría en torno a los 60-61 grays. Bien, Ujú. ¿lo que nos dice? Nos dice que el régimen de 55 en 20 fracciones es una alternativa válida y efectiva al esquema de 64 en 32 fracciones. De manera que además estamos acortando la duración del tratamiento. Y eso Ujú. puede parecer eh, que no es interesante tanto para la logística del servicio como para la logística del paciente. El paciente tiene otras cosas que hacer aparte de ir a un servicio de radioterapia 30 y tantas sesiones. Si se la podemos acortar, pues Claro. es que gana tanto el servicio como el paciente. ¿Vale? Esto Y esto es muy interesante, Amadeo, porque aunque la dosis efectiva del régimen hipofraccionado es un poquito menor, la eficacia clínica es la misma y eso es probablemente porque la duración del tratamiento es menor y por tanto se permite menos repoblación celular durante el tratamiento de 4 semanas que durante el tratamiento de 6 semanas y media. Pero el tema de la repoblación, que también se puede introducir en la fórmula de BET, todavía no lo hemos explicado, así que no lo trataremos hoy. Vamos con el tercer caso. Bueno, y continuamos con estos ejercicios de dosis equivalentes y vamos a plantearle al doctor Valls un nuevo problema. El caso es que estoy rotando por la patología geniturinaria y me acaban de explicar que los regímenes de fraccionamiento convencional, es decir, de 2 Grays por fracción 5 días a la semana, y de hipofraccionamiento moderado, de 3 Grays por fracción 5 días a la semana, son equivalentes. Entonces, con fraccionamiento convencional se administran 78 Grays sobre la próstata y 50 Grays sobre áreas ganglionares. Y ahí van las preguntas. ¿Qué dosis debo prescribir a la próstata con hipofraccionamiento moderado si quiero tener la misma eficacia terapéutica que con el fraccionamiento convencional? Y si estuviera indicada la irradiación pélvica, ¿qué dosis debo prescribir a las áreas ganglionares con hipofraccionamiento moderado si no quiero tener más riesgo de fibrosis pélvica como estenosis ureteral o linfedema que con el fraccionamiento convencional? bueno, pues vamos allá. Bien, hemos dicho que la convencional, en nuestro resumen, vamos a utilizar un alfabeta de 1,5 para la próstata y para las áreas ganglionares utilizaremos el típico 3 Gray para esa toxicidad crónica. ¿Vale? La dosis en la próstata, el convencional, pues el equivalente son 78 Gray, que para eso es el estándar, y para las ganglionares, pues sería el 50. Bien. A la izquierda vemos el cálculo para la próstata y hemos aplicado pues, la misma metodología que hemos hecho en los casos anteriores, ¿no? Una vez que tenemos la igualdad,
la EQ de 2 con la anotación de 1,5 en el subíndice para que siempre tengamos en cuenta cómo he hecho, de dónde venimos en los cálculos, pues arriba tendríamos nuestra B para el fraccionamiento que queremos calcular. eh, y abajo tendríamos el fraccionamiento convencional de 2 Gray, como estáis viendo ahí. Una vez que despejamos en la fórmula, esa n nos sale alrededor de 20. Esas 20 serían las fracciones que necesitaríamos para multiplicarlas por 3 y que nos diera la misma equivalencia en el trámite convencional. Es decir, que esos 20 por 3 sería 60. Tendríamos que 60 sería la dosis equivalente a 2 Gray que tendríamos eh, una vez hecho los cálculos. Para las Pues áreas, bien, entonces sí, vemos que en el estudio CHIP y otros estudios de hipofraccionamiento moderado, pues no se han equivocado, han calculado bien que 20 fracciones de 3 Grays es equivalente a 78 Grays en 39 fracciones. así es. Seguimos con la pelvis. En la pelvis, si queremos encontrar a 3 Gray, hemos dicho 3 Gray, no hemos hecho otra especificación. Bueno, pues esos 50 Gray que hacemos en 25 fracciones en el estándar, hacemos la misma película, hacemos la misma aplicación metodológica y nos encontramos que finalmente, una vez despejado la N nos sale alrededor de 14. 14 por 3 nos sale unos 42 Gray. ¿Vale? Si ajustamos un poquito las fracciones, podríamos incluso quitar aumentar el número de fracciones y disminuir un poco la dosis por fracción. Y podríamos Bueno, redondear a prescribir 41 en 15 fracciones, aunque eso no es lo que no, sale en la película. hace unos años los más mayores que nos estén escuchando, pues efectivamente se hacía un tratamiento secuencial, primero la pelvis, después busa la próstata, pero hoy en día los tratamientos son integrados y entonces eh, lo habitual es prescribir 3 Grays a la próstata y 2,2 Grays a las regiones ganglionares para así completar el tratamiento en 20 fracciones en los dos volúmenes. Pero Exactamente. está muy bien el cálculo. Sí, está aproximado. Simplemente es la teoría y sobre todo hay que tener en cuenta que va a depender también mucho de qué alfabeta estemos utilizando para los cálculos. Eso no hay que olvidarlo Mm, nunca. Bien, bien. entonces, Entonces, tal vez nos puedes resumir un poco lo que llevamos aprendido hasta ahora de la dosis efectiva biológica y la dosis equivalente en 2 Grays. bien, porque claro, tú te estarás preguntando que si estamos haciendo fraccionamientos alterados, habitualmente hipofraccionamiento, ¿qué necesidad tenemos de seguir utilizando la EQD2? Eh, Esa pregunta podría ser pertinente para gente más joven que no sabe la historia de dónde venimos. La B, de la dosis biológica efectiva, no es un fraccionamiento estándar, no está basada en el estándar, cosa que sí hace la EQD2. Y lógicamente es más compleja a la hora de comparar esquemas, ¿vale? Hay que tener en cuenta lo que hemos dicho del subíndice. Tenemos que matizar que debe ser una comparación dentro del mismo alfa beta, si no ya la estamos liando. La EQD2 es independiente de eso porque está basada solo en una dosis física de 2 Gray. La interpretación entonces clínica directa no es correcta con la BET y necesitamos convertirla como si nos sucede con la dosis equivalente a 2 Gray. Para evaluar la toxicidad sí nos puede valer la B. De hecho, ya hay artículos y ensayos que utilizan la B como un tope o un punto de corte donde podemos conseguir a partir de tal vez pues, una mayor control tumoral o al revés, o una mayor toxicidad. Pero eso no está tabulado, mientras que la EQD2 sí la tenemos tabulada en las tablas que todos conocemos, inicialmente tablas más antiguas como las del EMAMI y colaboradores, y ahora con la guía Quante, que también nos tabula todas las constraints necesarias en nuestros tratamientos. Claro, la BET en SBRT sí se está usando, aunque todavía no está estandarizada, y para la SBRT sí se sigue utilizando la EQD2, ¿no?
Entonces, Mm, no podemos todavía prescindir, a pesar de todo, de la EQ de Dor. ¿Estás de acuerdo, Luis? sí, pero en SBRT, como tanto EQD2 como BET están basadas en el modelo lineal cuadrático, tenemos que tener cuidado, porque con la SBRT el tamaño de la dosis por fracción pues se aproxima o sobrepasa los límites de aplicación de, El modelo. de estos formulismos, efectivamente. Entonces, el último caso que vamos a discutir nos va a mostrar claramente este problema. Se ha publicado recientemente que el estudio PACE-B, ultrahiperfraccionamiento en la próstata, es decir, 36,25 Grays en 5 fracciones, 3 fracciones a la semana, es equivalente en cuanto a control bioquímico y clínico, observado a 5 años, ya se han publicado resultados a largo plazo, es equivalente a un régimen convencional del que venimos hablando, 78 Grays en 39 fracciones. Pero a mí me preocupa que, dada la drástica reducción de tiempo total de tratamiento en los dos regímenes, y dado que estamos trabajando con la fórmula de dosis efectiva biológica sin considerar el factor tiempo, tengo dudas de que realmente podamos seguir aplicando. Así que la pregunta es, aceptando la equivalencia entre los dos regímenes, ¿puedo utilizar el alfa beta que hemos utilizado hasta ahora de 1,5 o cuando hago SBRT tengo que hacer alguna modificación? Bien, eso es una muy buena pregunta. Porque, entre otras cosas, cuando revisas ese artículo, pues te das cuenta de que ellos no mencionan qué alfabeto han estado utilizando para estas equivalencias. Hacen algunas referencias a otros artículos, por supuesto, porque en eso se basa la ciencia, en ir tomando información previa, pero, como digo, ellos no utilizan, o no, perdón, no especifican qué alfabeto han utilizado. Bien, entonces, vamos a calcularlo nosotros. Si queremos realmente hacer una comparativa donde el tratamiento convencional sea equivalente en dosis a 2 Gray al de la SBRT, tendríamos aquí a la derecha que si queremos encontrar ese alfa beta, pues no tenemos más que despejar, hacer las mismas cuentas. Aunque pudiera parecer algo más enrevesada esta, simplemente es despejar a un lado y a otro. Si tú igualas los 78 y los 36 metiendo por medio el concepto de la B, como siempre, tenemos aquí lo que hay que despejar, en este caso sería la alfa beta, y despejando numéricamente, aquí abajo tenemos el desarrollo matemático simple, nos daría que ese alfa beta es de 2,55. Oh, sorpresa, ya no es, 2,55. ya no es el 1,5, el 1,7, ¿vale? De manera Ujú. que tenemos que asumir que si queremos la equivalencia de este fraccionamiento de tipo SBRT, pues ese alfa beta ya no es el que hemos estado utilizando en los ejemplos anteriores, sino que Entonces, Amadeo, el alfa beta no es independiente de las dosis por fracción. Parece que hemos alcanzado el límite de aplicación del del modelo. modelo lineal cuadrático, ¿no? Ahí ves. Eso es una cosa que también hay mucha literatura escrita y cómo podemos ajustar los modelos para que nos ayuden a explicar lo que observamos, porque el resultado de 2,5 es coherente con la equivalencia clínica que se observa. De manera que si ¿Y de qué forma? ¿De qué forma podemos ajustar el modelo? bien, aquí tendríamos el ejemplo a la izquierda de curvas, utilizando varios modelos, porque un modelo no solo es el modelo lineal cuadrático, hay mucha gente que ha estado trabajando en cómo ajustar mejor los resultados clínicos en base a las observaciones y vemos cómo estos son dosis por fracción, en dosis únicas, vemos cómo la línea azul nos hablaría del modelo lineal cuadrático clásico, ¿vale? Pero ese modelo en dosis por encima de 6, 7 Gray ya empieza a penalizar bastante por la dosis por fracción tan grande, empieza a penalizar la respuesta, que no se corresponde con la observación clínica. A la derecha, en esta curva, vemos en nuestros cálculos, en los que nos ha salido ese alfa beta de 2,5 y que nos ajusta perfectamente a la EQ de 2 del tratamiento convencional de 78, vemos como si hubiéramos usado un alfa beta
de 1,5, 1,7, necesariamente la EQ de 2 se dispara a 90 o por encima de 90, lo cual entonces no sería una equivalencia correcta. Así que una de las formas en las que tenemos de ajustar y que nos sirvan los modelos es que el parámetro alfabeta lo podemos, a partir de dosis por fracción más elevadas de 6 y 8 Gray, podemos duplicar el alfabeta, como ha pasado aquí, como hemos hecho el cálculo, que nos sale, pues casi redondeando, bueno, pues un nivel superior, casi dobla, se acerca casi a 3. 2,55 es un más elevado y nos permite ajustar la observación a lo que es el cálculo teórico, ¿vale? De manera que, Entonces, sí. sí, sí, sigue, habla. No, que estaba pensando que entonces por encima de dosis de 6 Grays por fracción hay que tener cuidado al aplicar las fórmulas de nuestras aplicaciones del móvil, ¿no? Para calcular dosis equivalente, que quizá están utilizando esas fórmulas solo el primer término de la fórmula de dosis efectiva biológica y nos pueden conducir a un error. Claro, tendríamos que ver que en esas aplicaciones de móvil qué alfabeta están utilizando para los cálculos. No solo poner próstata, sino que veamos qué cálculo, qué alfabeta está utilizando para según qué. Si es para un tratamiento Ujú, hipofraccionado moderado o si es para una SBRT, si están utilizando o no el mismo alfabeta. Porque claro. asumir un alfabeta más alto, como estáis viendo aquí a la izquierda, ¿vale? Pues tiene la ventaja de que sí, de que se puede seguir utilizando la fórmula estándar, ¿eh? Simplemente asumiendo un alfabeto más alto podemos corregir ese problema de que la dosis equivalente nos saldría diferente, bastante diferente, así optamos por Ujú. elevar el alfabeto para poder seguir teniendo una equivalencia correcta, ¿vale? Utilizar Eso, y otro modelo. Sí, perdón. sí. No, que por explicar el tema en modo biológico para que se entienda mejor, diríamos que por encima de 6 Grays por fracción la eficacia de la dosis es más alta y por eso necesitamos una dosis total Más menor. En baja. vez lugar de 90, pues nos basta con quedarnos en 60. Claro. Y por otro lado, ¿por qué es más eficaz esto? Pues porque la diferencia de tiempo total de tratamiento entre un esquema de SBRT y un esquema normofraccionado pues es entre 2 y 8 semanas, pues la diferencia son 6 semanas. Entonces, a poco que proliferen los tumores de próstata, pues indudablemente utilizando la SBRT, pues durante el tratamiento van a proliferar menos, de modo que vamos a tener que compensar menos repoblación durante el tratamiento. Si hubiéramos empleado la fórmula completa con el factor tiempo, podríamos evaluar el La resultado sin repoblación. necesidad de tener que cambiar el alfabeto. Así es, exactamente. Y podríamos recordar la analogía del triángulo que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Lo que tú acabas de decir de la dosis por fracción y la dosis total. Bueno, entonces es mejor seguir simplemente ajustando un parámetro como es el alfabeto antes que intentar buscar modelos alternativos que también podrían ajustarnos, pero que nos complicarían la manera de poder hacer equivalencias, ¿no? Aunque se ajustara, como Mm, dice la derecha, se puede ajustar mejor a los datos experimentales, pero si tú ajustas demasiado o sobreajustas, luego puede que simplemente no te sirva nada más que para un cálculo o una situación concreta, ¿no? Bien, mm, más cosas. ¿Qué podemos decir ahora? Pues podemos decir que si vemos o nos acordamos de lo que hemos calculado en el caso número 4 en este artículo de ultrafraccionamiento, en esta crítica que hacen o este pensamiento que hacen estos autores, vemos cómo marcado en rojo tenemos el artículo en los que hemos pasado para hacer los cálculos con 7,25 Gray por fracción, 5 fracciones, la dosis total 36, y veis cómo han utilizado distintos alfabetas para calcular la dosis equivalente. En esta dosis equivalente, a 2 Gray no figura
el tratamiento convencional de los 39 fracciones. 39 fracciones, 78, el convencional, estaría en medio de estos dos alfabetas. Y, como veis aquí, nuestro alfabeta sale en medio del 2 y del 3. Luego, en principio, Ujú. esto nos está dando a entender que es importante tener explicitado, conocido, los valores que se utilizan en las equivalencias en todas las publicaciones e ensayos clínicos que buscan tratamientos alternativos a los clásicos, ¿no? Bueno, pues hemos encontrado, digamos que los límites de aplicación del modelo lineal cuadrático. Cuando Thames, Withers y Peters publicaron allá en 1983 el formulismo de la dosis equivalente en 2 grays. Esto no lo sabían, esto lo hemos descubierto más recientemente. Mm. Por cierto, que el doctor Peters, que fue jefe de radioterapia en el MD Anderson, su artículo más publicado fue precisamente ese, el de 1983, sobre Él hizo la efecto. dosis equivalente en 2 grays. Así que os recomiendo tratar de buscar la referencia La y pondremos. conservarla en vuestra colección de artículos porque es un artículo muy importante. Muy Muy bien, bien, pues hasta aquí hemos llegado. vale. Nos despedimos y esperamos vuestros comentarios. Hasta la próxima. Adiós a todos.